Fujimori, presidente del Perú. Alberto Fujimori, un presidente con... En el acontecimiento sucedido en Barrios Altos, donde un grupo militar confundió una fiesta de civiles con una reunión de Sendero Luminoso, resultando en la muerte de 15 ciudadanos inocentes, entre los cuales se encontraba un niño de tan solo 8 años, podemos ver una enorme falta de respeto hacia la vida y la integridad de los ciudadanos, desafiando los principios fundamentales de los derechos. La tragedia se repitió en La Cantuta, donde militares secuestraron y asesinaron a 9 estudiantes y un profesor, bajo la justificación de estar combatiendo a Sendero Luminoso. La posterior amnistía declarada por Fujimori a favor de los responsables cuestiona la aplicación imparcial de la justicia y la garantía de derechos para todos los peruanos. Las esterilizaciones forzadas, con más de 200.000 mujeres afectadas, revelan una falta de respeto y consideración hacia los derechos reproductivos y la dignidad de las personas. La justificación bajo la premisa de planificación familiar y reducción de la mortandad de madres e hijos no justifica ni disminuye la violación de derechos fundamentales y la falta de políticas públicas respetuosas. El peculado en el caso de los diarios Chicha destaca la manipulación de recursos estatales para perseguir intereses políticos particulares, socavando la integridad del Estado y comprometiendo la democracia. La absolución posterior de Fujimori de este delito plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas y la vigencia de la democracia en el país. La gestión de Fujimori ilustró una clara contradicción entre el ejercicio del poder y los principios democráticos, así como una falta de salvaguardia a los derechos fundamentales. Estos eventos lamentables son recordatorios de la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos peruanos. El 7 de marzo del año 2009 concluyó el cuarto y último juicio al expresidente peruano Alberto Fujimori. La Sala Penal Especial, presidida por el juez supremo César San Martín, condenó al exmandatario a 6 años de prisión por 4 delitos cometidos durante su gobierno, relacionados con el espionaje telefónico, la compra de medios de comunicación con fondos públicos y los sobornos a congresistas para que se pasasen a su grupo parlamentario tras las elecciones del 2000, en las que no logró la mayoría parlamentaria. El proceso fue extremadamente rápido, porque Fujimori se declaró conforme con la acusación formulada por la Fiscalía. De este modo evitó un largo proceso público y la presentación de pruebas y testigos que, según sus acusadores, habrían dejado en evidencia su participación en estos delitos de corrupción emblemáticos de su régimen. La Fiscalía había anunciado que pretendía citar alrededor de un centenar de testigos, entre ellos la ex esposa de Fujimori, Susana Iguchi, el ex candidato a presidencial y ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, y el escritor peruano Mario Vargas Llosa, rival de Fujimori en las elecciones presidenciales de 1990. Existían abundantes pruebas, una condena era inevitable, explicó el entonces fiscal supremo José Peláez Bardales. En total, ha sido sentenciado a 44 años de prisión. No obstante, la legislación peruana dispone que solo deberá cumplir la condena más larga, que es de 25 años, por homicidio calificado y secuestro. Según esta sentencia, Fujimori, en ese momento de 71 años, saldría de prisión en el año 2032. En este caso, el tribunal reconoció la confesión de Fujimori como un atenuante y por ello decidió imponerle una pena menor a la que se había pedido a la Fiscalía, que era de 8 años de prisión. Asimismo, dispuso que el exmandatario devuelva los fondos de los que dispuso ilegalmente, al imponerle una reparación civil de algo más de 24 millones de soles al Estado, además de otros 3 millones que deberían repartirse entre 28 perjudicados por el espionaje que realizó el Servicio de Inteligencia Nacional. Pese a que la magnitud de la condena se consideró irrelevante en términos prácticos, el entonces fiscal supremo José Peláez Bardales también se demostró en desacuerdo con la decisión. En diciembre de 2017, Alberto Fujimori solicita el perdón de la pena efectiva de 25 años concedida. Así se solicita un indulto, mismo que es concedido el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El 30 de mayo del 2018, la Corte Interamericana establece deba analizarse la compatibilidad del indulto con la CADH.
Así, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria establece que la resolución suprema que concede el indulto por razones humanitarias carece de efecto jurídico y declara fundado el pedido de la parte civil de la no aplicación del mismo. Esta decisión es confirmada un 13 de febrero del 2019 por la Sala Penal de la Corte Suprema. El 17 de abril del 2020, un ciudadano interpone una demanda de habeas corpus en Ica a favor de Alberto Fujimori, solicitando se declare nula la resolución que declara la nulidad del indulto humanitario que lo beneficiaba. El 17 de marzo del 2022, el TC declara fundada la demanda, restituyendo así los efectos de la resolución suprema que concedía el indulto humanitario a Fujimori, disponiéndose su libertad. El 27 de noviembre del 2023, el TC, mediante el auto de aclaración, afirmó que no hay nada que aclarar. Así, el 5 de diciembre de ese año, el presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una resolución requiriendo al Estado peruano no ejecutar la liberación de Alberto Fujimori hasta determinar si cumple con las condiciones que se establecieron en el año 2022. Sin embargo, el 5 de diciembre de ese año, el Tribunal Constitucional ordena la inmediata libertad del expresidente, quien purga condena de 25 años por los casos Barrios Altos y La Cantuta, en el penal de Barbadillo. Fujimori fue condenado el 7 de abril de 2009 a 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta. La Nochebuena del 2017 fue indultado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Cientos de jóvenes pasaron la Navidad en las calles en rechazo a la medida. Un año después, en octubre del 2018, un juez revirtió el indulto y meses después, la Sala Plena de la Corte Suprema confirmó la ejecución de la sentencia. Como vimos en el video, el 7 de abril de 2009, el exmandatario Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. Luego, tras cumplir algunos años de su condena, exactamente el 11 de diciembre del 2017, este solicitó un indulto al Estado, debido a que sufría enfermedades graves y quería un cierto grado de dignidad en su vida. El indulto fue efectuado el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, dándole así la libertad inmediata al exmandatario. Observando bien las circunstancias en las que se le dio el indulto al exmandatario Alberto Fujimori, se puede apreciar que hubo una cierta parcialización del Estado a favor del expresidente condenado, ya que por lo general admitir y efectuar una solicitud de indulto conlleva más tiempo debido a los requisitos y a la gran carga procesal que posee el Estado. Además de eso, si revisamos el curso de la solicitud del exmandatario Alberto Fujimori, se puede ver que este no cumple con algunos requisitos ni procedimientos, y aún así fue aceptada, saboteando así los límites procedimentales que protegen y le dan legitimidad a la democracia de un Estado. Por otro lado, el director general de Gracias Presidenciales mencionó que de las miles de solicitudes de indulto presentadas por convictos, solo el 2% fueron aceptadas, pero a estas no se les dio la libertad inmediata como al exmandatario, solo se les redujo la pena a pesar de que sufrieran de enfermedades graves como el cáncer. Bueno, con todo lo mencionado podemos concluir que obtener el indulto es algo muy complicado y que las influencias sumadas al poder adquisitivo del expresidente Alberto Fujimori ayudaron en gran medida a obtener su libertad, ya que dar el indulto no es una obligación, solo una facultad del Poder Ejecutivo, por lo que es comprendida la disconformidad y justificada las protestas que realizó la población a dicho indulto. El 5 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional emitió un auto en el que ordenó la inmediata liberación del expresidente Alberto Fujimori. El caso llegó al TC después de que el juez de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, declarara improcedente ejecutar una sentencia del TC que disponía la liberación del exmandatario y decidió devolver el expediente a fin de que el mismo colegiado constitucional sea el que ejecute su decisión. El TC declaró fundado recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo del 2022, de conformidad con el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional. El Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario y el director del penal de Barbadillo en el día dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad. Asimismo, en la parte resolutiva, el TC llamó severamente la atención al juez de Ica, Vicente Fernández, exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus. El colegiado agregó que una sala puede ser completamente
competente para ejecutar la sentencia estimatoria que expidió. En ningún caso implica que el juzgado de origen quede inhabilitado para conocer de la ejecución. Esta decisión no fue unánime, solo fueron 3 los magistrados que suscribieron dicha resolución: Morales Arabia, Pacheco Serga y Gutiérrez Tixe. El magistrado Domínguez Haro emitió su voto singular contra la posición de sus partes. Como ya hemos visto, la anterior sentencia del TC va en contra y es un claro desacato a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte es el órgano de la OEA que se encarga de la observancia y de promover la defensa a los derechos humanos. Ya se había pronunciado en 2018 y en 2022, pidiendo al país abstenerse de ejecutar la liberación inmediata de Alberto Fujimori. Sin embargo, esto no fue suficiente para parar a nuestro país, ya que hace unos días, el 4 de diciembre, en su nueva sentencia, el TC ordena que se libere al exmandatario. Sin embargo, aún así la Corte volvió a pronunciarse el día 5 de diciembre, volviendo a requerir al Perú abstenerse de ejecutar este indulto, ya que no cumplía con las condiciones ni requisitos, y argumentaba que el derecho a la salud del condenado no puede restringir el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Lamentablemente, parece ser que a nuestro Estado peruano poco le importa la violación de derechos, y es lamentable que vaya en contra del órgano de la defensa de derechos fundamentales. Hoy en día, Alberto Fujimori ha sido liberado, y se encuentra en la comodidad de su casa y en compañía de su familia. Lamentablemente, las víctimas a manos de este señor en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta no pueden decir lo mismo. Con la liberación de Alberto Fujimori, el Perú se ha visto dividido en 2 bandos. El primero, en el que podemos encontrar a congresistas como Fernando Rospigliosi, que considera esta decisión justa, o a la congresista Rosángela Barbarán, que considera que ya es tiempo de que Fujimori disfrute de haber derrotado el terrorismo en su gobierno y que disfrute también de su familia. También hay personas que lo ven por el lado de la edad de Fujimori y las enfermedades que tiene, que consideran que por ambos motivos ya no debería seguir en prisión. Pero también tenemos el otro lado, el lado en el que podemos encontrar a la congresista Ruth Luque, que considera esta decisión ilegal, arbitraria y que deja de lado las obligaciones que tenemos con los derechos humanos. También en sus declaraciones afirma que va a proceder con una denuncia constitucional contra los magistrados, pero por otro lado también tenemos a los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que también se ven afectados por esta decisión, porque se deja de lado todos los años de lucha que estas personas han tenido para obtener algo de consuelo en la justicia peruana en los casos que ellos han seguido estos años. Ok, también le cuento que en Perú ordenaron la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Así lo ordenó un tribunal constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que no lo hicieran hasta examinar el fallo. Consideran que se puede provocar un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas. La decisión de conceder el indulto a Fujimori va más allá de simples palabras en un papel. Es una encrucijada ética que nos hace reflexionar sobre la política, la moral y lo más importante, sobre los derechos humanos. En el contexto, la situación se vuelve aún más delicada, especialmente cuando se considera la posición de la Corte Interamericana defendiendo a los afectados por los delitos lesivos a la humanidad. El hecho que el tribunal haya ponderado el derecho interno sugiere una tensión entre el compromiso internacional de Perú con los derechos humanos y las consideraciones políticas, ya que en caso de materia de derechos, la última palabra la tiene la Corte Interamericana. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional tenía la obligación de tomar en consideración la jurisprudencia como sus resoluciones. Esto pone de manifiesto la falta de seguridad jurídica en nuestro país, incumpliendo sentencias de tribunales internacionales y la eximente obligación de los magistrados a realizar controles convencionales. Por lo tanto, existen razones políticas detrás de esta decisión,
¿A quién considera el Tribunal Constitucional como víctima? ¿A Fujimori o a los 25 muertos en Barrios Altos? Fallecidos en la Cantuta, desaparecidos en su gobierno y las mujeres forzadas a ligarse. Entonces, ¿acaso hemos perdido de vista la verdadera víctima en esta historia?